Buenas, soy el estudiante del Colegio Pablo Neruda de Arauca, profesor Jefferson Sosa Páez, y la materia Historia. El tema que me correspondió fue un caso aparte de Estados Unidos. Un caso aparte de Estados Unidos. Luego de la independencia de las 13 colonias, comenzó en el norte del nuevo continente la construcción de una gran nación, los Estados Unidos. En el siglo XIX tuvieron lugar dos procesos fundamentales para este país: la expansión hacia el oeste y la Guerra de Secesión. El país creció mucho y comenzó un imparable desarrollo económico que los convertiría en la primera potencia mundial en el siglo XX. La expansión hacia el oeste. Entre 1800 y 1850, la población de Estados Unidos pasó de 5 a 23 millones de habitantes. Estos se debió a la llegada de inmigrantes procedentes sobre todo de Gran Bretaña y Alemania. A la vez se fueron incorporando nuevos territorios. Luisiana y Florida fueron comprobadas a Francia y España a principios del siglo XIX. Gran Bretaña cedió Oregón en 1845, el mismo año que fue anexada Texas, tras una corta guerra con México. Fueron incorporados en 1848 Nuevo México y California, con lo que Estados Unidos llegó a la costa del Pacífico, que fue rápidamente colonizada. La expansión hacia el oeste proporcionó tierras y forjó la identidad del pueblo de los Estados Unidos. Este proceso estuvo acompañado del exterminio de la población indígena. En este inmenso territorio se diferenciaban tres grandes regiones por sus características económicas y sociales. El noroeste, con un gran desarrollo industrial y urbano. El sur, cuya economía era agraria, centrada en las grandes explotaciones de algodón y tabaco trabajadas por esclavos. El oeste, donde predominaban los pequeños granjeros independientes, la esclavitud y la Guerra de Secesión. La Constitución de los Estados Unidos dejaba en manos de cada estado la abolición de la esclavitud. Los estados del norte y el oeste la habían abolido, mientras que los del sur mantenían porque era base de su economía. El enfrentamiento entre abolicionistas y esclavistas se intensificó a mediados del siglo XIX. En 1860 fue elegido presidente del país Abraham Lincoln, que se oponía a la extensión de la esclavitud en los nuevos territorios. Poco después, 11 estados del sur se separaron y crearon una confederación. El presidente Lincoln y el Congreso de Estados Unidos se mantuvieron en que ningún estado tenía derecho a separarse y se propusieron someterlos por la fuerza. La Guerra de Secesión duró 4 años, 1861 y 1865, y terminó con la victoria del norte. Fue muy destructiva, pues en ella se aplicaron por primera vez armas modernas como acorazados, fusiles y revólveres. El conflicto provocó alrededor de 500,000 de muertos y arrasó muchos territorios. La reconstrucción. El periodo posterior a la Guerra de Sucesión se conoce como Reconstrucción. Fue una época de gran prosperidad económica. En este momento, Estados Unidos inició un imparable desarrollo económico que lo convirtió en la primera potencia industrial del mundo a principios del siglo XX. La esclavitud fue abolida tras la guerra, pero al retirarse el ejército del norte, el sur suprimió las leyes favorables a la población negra. La Estatua de la Libertad y su significado. La Estatua de la Libertad fue inaugurada en 1886 en Nueva York
Era lo primero que veían los emigrantes que llegaban a Estados Unidos procedentes de todas partes del mundo. Un dato más, la conquista del oeste. En Norteamérica se encontraban asentados diversos grupos indígenas que lucharon por defender sus tierras. Al final fueron derrotados por el ejército, por los colonos y por el capitalismo. Mientras esto ocurría en la conquista del oeste, en las grandes ciudades del este, como Nueva York y Chicago, se crearon estrategias como las novelas de cowboys o de vaqueros para justificar el exterminio del indio y el rapto de sus tierras.